Buenas noches. Muchas gracias por su presencia, por acompañarnos en este acto al que vamos a dar comienzo. No sin antes decirles que es que el escalón que hay ahí es muy alto para todos, incluso para mí también. De cualquier manera, quería comentarles que desde la Fundación queremos manifestar nuestro agradecimiento a Sigifredo López por acompañarnos en esta noche de conversación con José Saramago y muy particularmente también a José Saramago por estar esta noche con todos ustedes, con todos nosotros, en un momento en el que se está recuperando de una bronquitis, afortunadamente con una gran energía, pero que desde luego significa para todos nosotros que nuestro agradecimiento tenga que ser muy especial por acudir a este acto que estaba programado con antelación y José Saramago no ha querido dejar de acompañar esta noche a Sigifredo López en una noche que es muy especial también para el exdiputado colombiano. Muchísimas gracias, José. Después de dar la bienvenida, querría decirles que Sigifredo López habla de su admiración por la figura valerosa de la mujer del médico y, en general, la crítica y los lectores se suelen preguntar de dónde salen los personajes femeninos tan fuertes, tan extraordinarios de la narrativa de José Saramago. Yo, humildemente, creo que la respuesta es muy sencilla. Creo que solo salen de un lugar y que ese lugar es el de la integridad y el coraje de un hombre excepcional que sigue sorprendiéndonos cada día con su dignidad. No es sino su autor, José Saramago. El encuentro al que vamos a dar comienzo en breve, que hemos titulado Testimonio de un secuestro, un futuro en paz para Colombia, tiene, como ustedes pueden advertir en el título que le hemos dado, dos partes claramente diferenciadas, ¿verdad? El testimonio de un secuestro y una mirada prospectiva de futuro, de un futuro en paz para Colombia. Esas dos cuestiones las abordaremos a lo largo de la conversación. Este acto seré riguroso en la administración del tiempo y no se extenderá más de 1 hora y media como máximo, por lo tanto, ustedes me van a permitir que sea, como les digo, estricto en ese control del tiempo para no agotarnos y no agotarles. A José Saramago lo conocemos todos, vive aquí al lado y, por lo tanto, es nuestro convecino. Si yo me atreviera a presentarlo hoy sería una incorrección en la que no quiero incurrir. La Fundación César Manrique no quiere incurrir en esa incorrección. Por lo tanto, mis disculpas, José, para que solo diga de ti que queremos manifestarte una vez más nuestro respeto, nuestra admiración y nuestro profundo cariño. También nuestra gratitud. Mira que tu literatura es de gran estatura, que ha merecido un premio Nobel, que es una literatura reconocida en todos los lugares, sin discusión posible, pero puesta al lado del autor, puesta a tu lado, puesta al lado de la persona que eres, no creas que tu literatura lo tiene tan fácil para parecer tan grande sin perder ni un ápice de su enorme dimensión. Sigifredo López Tobón, abogado y político colombiano, era diputado en la Asamblea Departamental del Valle de Cauca, en Colombia, cuando fue secuestrado por la guerrilla de las FARC el 11 de abril de 2002, junto a otros 11 diputados que fueron asesinados durante el cautiverio en junio de 2007. Sigifredo López fue liberado el pasado 5 de febrero de 2009, de este año. Son, por lo tanto, 61 días, Sigifredo, de libertad, 61 días de una nueva vida, de una segunda vida, tras casi 7 años de secuestro. En concreto, si no me equivoco, 6 años, 9 meses y 26 días de secuestro. Después de liberado, después de la mediación de la senadora colombiana Piedad Córdoba, integrante del Comité Internacional
de Colombianos por la Paz, también de la intercesión del Comité Internacional de la Cruz Roja y del Gobierno de Brasil. Al ser liberado, Sigifredo López comparó a Piedad Córdoba con la mujer del médico de la novela de José Saramago, Ensayos sobre la ceguera, lo que provocó una sentida emoción en el escritor, que narró así lo sucedido en su blog. Nunca he podido, escribió José Saramago, alardear de firmeza emocional. Lloro con facilidad, y no por culpa de la edad. Pero esta vez me vi obligado a romper en sollozos cuando Sigifredo, para expresar su infinita gratitud a Piedad Córdoba, la comparó con la mujer del médico de Ensayos sobre la ceguera. Pónganse en mi lugar. Miles de kilómetros me separaban de aquellas imágenes y de aquellas palabras, y el pobre de mí, deshecho en lágrimas, no tuvo otro remedio que refugiarse en el hombro de Pilar y dejarlas correr. Toda mi existencia de hombre y de escritor queda justificada por ese momento. Y acababa diciendo: gracias, Sigifredo. Estamos pues aquí para escuchar en este acto, que ha sido coorganizado por la Fundación José Saramago y por la Fundación César Manrique, y desde aquí a su presidenta Pilar del Río, que ha favorecido que hoy podamos estar todos aquí reunidos y que ha favorecido también la presencia de Sigifredo López. Le queremos dar las gracias y queremos expresarte, Pilar, que estamos convencidos, no es el primero y no será el último acto conjunto que nuestras dos fundaciones puedan organizar en el futuro. Nosotros nos sentimos muy honrados. Estamos aquí, les decía, para escucharles a ellos, para conversar sobre la situación del conflicto y de violencia que vive Colombia, para conversar sobre la situación personal por la que ha atravesado Sigifredo López. Yo creo que también estamos aquí para compartir su encuentro, y tengo la impresión también de que para celebrar nuestro encuentro con ambos. Antes de que comencemos el coloquio, vamos a ver un vídeo de 4 minutos que recoge imágenes de la liberación de Sigifredo López, y a continuación pasaremos al coloquio cediéndole la palabra a José Saramago. Está bajando. Ahí está Sigifredo, que Piedad Córdoba, Por eso, pero pasen las paredes de acá. Ah, no, la gente no pasa. Que no va a pasar la gente de Laza. Tuvieron que esperar más de 6 años para este abrazo emotivo. Salieron a volar los gorros, como decía Darcy, con flores, con rosas, con margaritas, en fin, las flores, pero lo más importante, el abrazo de la libertad, el abrazo del reencuentro. Sigifredo López, Patricia Nieto, Lucas, Sergio, qué emotivo esto. Allá con un paso más lento va su mamá, doña Neito, de 71 años, acaba de abrazar a Piedad Córdoba y espera su turno para poder nuevamente abrazar a su hijo. Bueno, son minutos, acá algunos de los periodistas, especialmente los fotógrafos, en silencio, obviamente, tomando las fotografías, los reporteros del mundo entero, las primeras imágenes de libertad de Sigifredo López, abrazando a su madre, a su esposa, a sus 2 hijos. Así es, ahí está el abrazo de Sigifredo López con sus hijos, con su esposa Patricia, y ya en pocos segundos con su mamá, con esta señora modista que lo sacó adelante solo, haciendo confecciones, porque su papá murió asesinado cuando era muy pequeño en el municipio de Pradera.
allí donde él creció. A propósito de los niños, mire, tengo en mi poder un fragmento de la carta, la última carta que le envió a su esposa Patricia a Sigifredo. Dice: los niños, lo sabes, ya no son más niños, y es duro saber que hay tiempo que ya no se va a poder recuperar, que nadie lo va a poder devolver. ¿Te acuerdas de esas noches en que Lucas y Sergio te buscaban en la cama para hacerte cosquillas? ¿Te acuerdas de sus carcajadas? ¿Te acuerdas de las tuyas? Los extraño reír a tu lado. Es uno de los fragmentos de la última carta que envió Patricia Nieto a su... Y ahí está el abrazo de Sigifredo con su mamá, con doña Nelly. Ella, pero por supuesto que está llorando, imagínense, es su único hijo. Ella ha sufrido múltiples quebrantos de salud como consecuencia del secuestro de su hijo. Tuvieron que operarla de los ojos porque realmente no paró de llorar durante mucho tiempo y lo sigue haciendo. Ella siempre muy abierta con los medios de comunicación. Ayer supimos que se arregló el pelo, se pintó, se arregló las uñas, los pies, porque quería estar lo mejor posible para que su hijo lo viera. Pispa, decía ella misma. Mire, una prueba de que tuvo que caminar demasiado. Varios días son las botas de Sigifredo, embarradas totalmente, el pantalón también embarrado, un pantalón gris, una camisa azul oscura con unas rayas azul clara. Sigue abrazándose con sus familiares y los periodistas con mucha ansia de hablar con él, de escuchar sus primeras declaraciones. A la cabeza el recuerdo de una bellísima novela del maestro Saramago. Hay una metáfora muy linda, muy bien manejada, pero perfectamente aplicable al conflicto colombiano, a la sociedad colombiana de hoy, a oscuras, en tiniebla. En una ciudad-estado, todo el pueblo pierde la lucidez y todo el pueblo queda ciego. Y solamente una mujer valerosa conserva la lucidez. Y esa mujer valerosa, a pesar de la incomprensión, de los insultos, de las agresiones, de las descalificaciones, de que el mundo se le vino encima, esa mujer valerosa, confiando simplemente en sus convicciones, siguió adelante y logró salvar vidas humanas. Senadora Piedad Córdoba, ¿a usted se me parece esa mujer valerosa de la novela del maestro Saramago, Ensayo sobre la ceguera? ¿Dónde está, senadora? Senadora Piedad Córdoba, continúe adelante encendiendo la vela para que hagamos una especie de ceremonia de la luz democrática, lo que hacemos los cristianos en Semana Santa. Yo no sé si ustedes acuden a sus iglesias los Jueves Santo y las iglesias se apagan la luz y todo quedan oscuras, y al tiempo que el sacerdote enciende una vela, se va dando la vela a todos y todos vamos encendiendo la vela y la iglesia queda hermosamente iluminada en una ceremonia de la luz de esperanza. Yo quiero invitarlos a que encendamos la vela de la libertad, del respeto, de la tolerancia, de la paz, de la solución a nuestros principales problemas, de que nos pongamos de acuerdo, hagamos una ceremonia de la luz democrática, un gran consenso nacional. Pero para eso tenemos que empezar por lo primero, de volver a lo básico, el respeto elemental al otro, a la opinión ajena. En lugar de insultar, vamos a proponer, a que tengamos la elemental gallardía de reconocer los aciertos del otro, y cuando hagamos crítica la hagamos de manera respetuosa y constructiva. No podemos irrespetar y manosear y vilipendiar al otro, y en lugar de ofender y descalificar, debemos proponer. Yo quiero simplemente invitarlos a esa reflexión, porque el respeto al otro, la tolerancia, el diálogo y los espacios democráticos son el primer paso para la solución de los problemas. Y este país, nuestro país, a mí me gusta decir este país porque cuando uno dice este país suena como lejos, no, nuestro país, el mío, el tuyo, donde vivimos. Nuestro país está enfermo de violencia, nuestro país está enfermo de miseria, de hambre, de conflicto armado, de secuestro. Nuestro país lleva 45 años en una insensatez donde los guerrilleros, donde los paramilitares, donde los narcotraficantes, donde los políticos corruptos han hecho todo lo posible por acabarlo, y sin embargo no han podido. Y no han podido porque el alma de este pueblo colombiano es grande. Y no han podido porque nosotros somos un pueblo muy optimista, a pesar de que hemos sufrido una barbarie sin precedentes, como muy pocos pueblos en la humanidad la han sufrido.
quieras, José. Los que me conocen, y aquí no quiero decir que son todos, pero quizá la mayoría, saben que yo hablo mucho, que hay que tener mucho cuidado conmigo cuando se me da la palabra, porque yo la tomo y no la dejo, y no dejo que me la quiten. No será hoy ese el caso. La estrella de esta noche, si podemos hablar de estrellas, es Sigifredo. Y me gustaría, después de dejar claro que sobre Colômbia, seguramente como qualquer dos que aqui se encontram, não sei muito. Incluso deveria dizer que sei muito pouco. E, portanto, não é de minha boca que a informação que todos necessitamos, neste caso sobre Colômbia, llegará a nossa compreensão, sino por la boca de Sigifredo, que tem uma característica, é que habla muito. Então, mucho me temo que la hora y media de que habló Fernando no sería suficiente si lo dejasen. Bueno, no sé cómo vas a resolver esto, pero tú tendrás que resolverlo. Lo haremos pacíficamente. Puede que ocurra por esto de la bronquitis. No sé si os habéis dado cuenta que estoy viviendo aquí con estas vías, se llama, ¿no? Puede que yo salga un poco antes, pero quizá no. Cuando yo conocí a Sigifredo, porque nunca lo había visto, él me ha visitado, ha tenido esa amabilidad, y curiosamente, yo me encontré con un hombre tranquilo, aparentemente, pelo menos, tranquilo. 7 anos cá de sequestro, nas terríveis condições em que ha vivido ele e seus companheiros, pareciam não haver dejado melha. E então me acordei de Fray Luís León, professor em la Universidade de Salamanca, que tuvo, como tantos outros nessa época, seus problemas com a Inquisição, que o levaram à la cárcel. E uma das frases mais pequenas que podem dizer-se, ele a transformou numa declaração de grandeza que hace com que a vezes se pueda ter alguma esperança en el futuro de nuestra especie. Él entró en la universidad cuando ha sido puesto en libertad, entró en el aula, subió a la cátedra y dijo, como decíamos ayer, no ha sido ayer, había sido años antes. Las últimas palabras pronunciadas por Fray Luís León, quizá todavía en el aula hubiera quedado el eco, pero no la presencia. Y con una sencillez que deslumbra, a mí me deslumbra,
ese hombre sube a la cátedra y dice, como decía ayer, y prosigue su lección como si efectivamente ella se hubiera interrumpido en el día anterior. Esto es lo primero. Lo segundo es que me gustaría explicar el motivo de las lágrimas en nuestra casa. Cuando oímos a decir las palabras que se quedaron allí, no ha sido por Sigifredo, porque yo no lo conocía. Era un caso humano, en fin, importante, pero no ha sido por él. Ha sido por la alusión hecha a las mujeres. Porque uno escribe, lo hace lo mejor que puede, con resultados o sin él, tanta gente con talento inmenso y que no es nunca reconocida. Afortunadamente no ha sido ese el caso mío, pero construímos personajes, contamos histórias, e no fundo, ao construir esses personagens, estamos de alguma forma a aumentar o registro civil. De repente, nos damos conta que o mundo não tem só os 7 mil milhões de habitantes, temos muito mais. Se llamam que Don Quijote, Sancho Panza, Hamlet, os hermanos Karamazov, la Natasha de Guerra y Paz, la cantidad de gente. Y de repente, en la tranquilidad de mi casa, entra una voz de alguien que yo no conocía, que estaba a miles de kilómetros de distancia, que había estado secuestrado casi 7 años y que había leído algún libro mío y que consideraba que el momento de su liberación era el momento justo para comparar la acción salvífica de la senadora Piedad Córdoba a un personaje mío. Y cuando yo digo que me he sentido justificado como hombre y como escritor, ha sido por eso. Que este hombre, que había vivido una de las más duras experiencias que pueden ser vividas y que yo no me atrevo ni siquiera a imaginar, libre, y para comparar la acción
de la persona que había contribuido decisivamente para su liberación, no encontró mejor que un personaje de novela. Pónganse en mi lugar. Dejo esto y para, dentro de 2 minutos, pasaré la palabra. Devolveré la palabra a Fernando para que la pase a Sigifredo. Me asombró como es que este hombre, menos de 6 meses de haber terminado essa pesadilha del sequestro durante 7 anos, alguns estão ali há 12 anos. 12 anos. Tinha este aspecto de tranquilidade, pelo menos aparente tranquilidade, de alguém que está em paz com a vida. No se encuentra en su discurso ni una sola palabra de resentimiento, y tenía el derecho a tenerlo todo, tenía derecho al odio, pero parece que no sabe, no puede, no es capaz. Y eso será porque es colombiano, será porque es sencillamente quien es. Un buen hombre, una persona digna, alguien que considera que lo que haya, lo que se pueda hacer por la liberación de Colombia es mucho más importante que los sucesos personales, incluyendo lo que ele os contará porque ele só tem direito. Se eu digo algo, estou sencillamente reproduzindo palavras que he escuchado. As palavras que ele diga são as palavras da sua experiência, de lo que ha vivido efetivamente. Por lo tanto, creio que nos quedamos muito bem por aqui com o que he dicho. Sobre Colômbia não tendré nada que dizer, a não ser, enfim, não direi frivolidades, mas seguramente banalidades que todo o mundo conhece e que o que há para saber realmente, e com isso vamos aprender todos e levar daqui esse conhecimento que vamos a escuchar da boca de Sigifredo López. José, muchas gracias. Muchas gracias. Se me olvidó, se me olvidó hablar de esto. La guerrilla tenía periódicamente 2 gestos humanitarios. Uno, no sé de en cuánto tiempo, 2 meses, regalar 2 meses. Regalar estes chocolatinos que estão aqui, que é incrível. A crueldade desses homens é infinita. Iam assim, regalavam aos sequestrados estes chocolates
com os quais eles celebravam os aniversários, os cumpleaños da família. E además isso, 2 pilas, para que pudieran escuchar por la radio las noticias, las palabras de los familiares que les llegaban por la mañana, a las 6 de la mañana, no sé qué. Isto não é suficiente para que lhes perdonemos algo, não se lo merecem. Pero creo que Sigifredo tiene razón cuando dice hay que hablar, hay que dialogar. No para olvidar lo que ocurrió, pero sencillamente para que no ocurra más. Es esto. Borrar el pasado y aún ahora el presente no se puede, está. El pasado no se puede borrar. Podemos decir, olvidé. No. El pasado no olvida nada. Pero para que no ocurra más. Y en eso estamos confiando y apostando. Ojalá, según parece, no es que yo tenga información confidencial, que la senadora Piedad Córdoba logra lo que quiere, que es llegar a la presidencia de Colombia. Si lo consigue, quizá algo puede cambiar. Puede ser incorrecto en mi lenguaje. Sí, claro que puede. Algo puede cambiar de una puta vez. En fin, pocas veces he escuchado yo a un autor defender tan vivamente a sus personajes. Defender las causas que José ha defendido siempre, pero también defender a la literatura desde el corazón, porque yo creo que él está de acuerdo con nosotros, los personajes al final son también quienes acaban construyendo al creador, y eso un creador, un escritor lo sabe muy bien. Es el turno ahora para que Sigifredo López tome la palabra y probablemente, salvo mejor criterio suyo, que comience contándonos, dándonos testimonio de esa experiencia de barbarie que sufrió durante prácticamente 7 años. Luego ya tendremos ocasión de ir reconduciendo el debate por otros lugares. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, deseo expresar mi profunda gratitud al maestro José Saramago, a su esposa, doña Pilar del Río, a Fernando Gómez, director de la Fundación César Manrique, a su presidente Juan José, y a todos ustedes por acompañarme en este acto. Para mí constituye un honor inmenso estar aquí, fundamentalmente porque quiero, además de contar mi experiencia y además de hablar un poco del conflicto colombiano, expresarle al maestro José Saramago mi gratitud no solo por sus palabras generosas, generosísimas, después de mi liberación, sino por su actitud para defender la vida, la libertad y la dignidad de los seres humanos, no solamente en Colombia, no solamente en América Latina, no solamente en Portugal, sino en todo el mundo. Y esto lo ha hecho
no después de ser premio Nobel, sino que ha sido una actitud permanente y coherente a lo largo de su vida. Pienso que su testimonio de vida es tan importante para la humanidad y perdurará tanto como su literatura. Maestro, en nombre de las víctimas de la violencia en Colombia, en nombre de mi familia, de mi esposa Patricia, de mi hijo Lucas y Sergio aquí presente, de mi mamá allá en Colombia, de la senadora Piedad Córdoba, de un grupo de colombianos y colombianas por la paz, que es una organización de la sociedad civil que está buscando desesperada, afanosa y en condiciones muy difíciles una solución pacífica al conflicto colombiano. En nombre de todos ellos, muchísimas gracias, maestro. También a la Fundación, porque la historia, o pienso como algunos aseguran que la historia de la humanidad no sigue siendo desconocida, fundamentalmente porque siempre la han escrito los vencedores y las víctimas se quedan sepultadas, su drama, la realidad, la verdad de todo lo ocurrido se queda sepultada por esa historia que cuentan los triunfadores y que jamás permiten conocer el verdadero drama de este mundo que algunos como el maestro consideran pésimo, pero que estamos en el deber de luchar para que sea mejor. Entonces, quiero decirles que efectivamente, como lo contó Fernando, estuve secuestrado 10 meses, 6 años, 10 meses, 26 días, que sufrí lo indecible por culpa de la intransigencia que reina en Colombia y que impide acuerdos que son perfectamente posibles, que mi drama es el drama de muchísimas familias en Colombia. Como antecedente debo contarles que el papá de mi mamá fue asesinado en la década de los 50 con motivo de la violencia partidista que hubo en Colombia, que mi padre también fue asesinado cuando yo tenía 1 año. Yo fui secuestrado, mis hijos también han vivido esa dificultad, y que el drama de mi familia es el mismo que han vivido miles de familias en Colombia, desafortunadamente. La generación de mi abuelo, la generación de mi madre, mi generación y la generación de mis hijos, 4 generaciones de colombianos, no han visto un solo día de paz en Colombia. Y la paz en Colombia es perfectamente posible. Basta un mínimo de racionalidad y un mínimo de humanidad. Desafortunadamente avanzamos mucho, o en esto que consideramos progreso y desarrollo, nos olvidamos de lo más importante, que es la dignidad, que es la convivencia pacífica, que es el amor, que son los valores que debemos infundar en las nuevas generaciones para que el mundo realmente sea mejor. Yo quiero ser breve, porque ciertamente, como lo dijo el maestro, dicen que yo también hablo mucho, y el tiempo no nos ayuda. Por esa razón, siguiendo la metodología que ha sugerido Fernando, después de hablarles muy brevemente sobre una pasadita muy sencilla sobre el conflicto, para que ustedes pregunten lo que quieran y yo intentaré responder. Pero baste decir solamente que el conflicto colombiano tiene más de medio siglo. Es uno de los conflictos más prolongados y degradados de la humanidad,
que en el año 64 se fundaron las guerrillas de las FARC y el ELN, que luego iniciaron como grupos rebeldes, influenciados por la Revolución Cubana, que luego en la década del 70 estas guerrillas se encontraron, como se encontró toda la sociedad colombiana, con el fenómeno del narcotráfico. El fenómeno del narcotráfico las penetró, como penetró a todas las instituciones colombianas, y las corrompió y las convirtió en grupos que hoy día forman parte de esa multinacional de las drogas. Que en el año 80 y los años 90 se intentaron unas soluciones pacíficas en Colombia, y desafortunadamente estos grupos, sobre todo en el año 98, malograron una gran oportunidad que tuvieron para hacer la paz en Colombia, y el pueblo se burlaron de la sociedad colombiana, que esperaba que actuaran con honestidad, y sin embargo hicieron de esa zona de despeje, continuaron ebrias de poder, ricas por el dinero del narcotráfico, y la comunidad internacional estaba expectante y esperaba que de allí salieran resultados importantes para la paz en Colombia, y sin embargo también porque entonces no se tuvo una agenda planificada, no se establecieron condiciones, límites para esa negociación, no se estableció qué era negociable, qué no, hubo un diálogo que se diseminó y se perdió, durante 3 años se dilató, se diseminó y no pasó absolutamente nada de lo que la sociedad colombiana esperaba y lo que le prometieron que ocurriera. La sociedad colombiana anhela la paz, sigue anhelando la paz. Desafortunadamente la guerra en Colombia beneficia a algunos sectores, y esos sectores continúan empeñados en cerrar diálogos, las puertas al diálogo y a un posible entendimiento. El deber de un demócrata, de un verdadero demócrata, es abrir espacios para el diálogo, tanto en una relación personal, en una familia, en la universidad, en la escuela, en la fábrica, en todos los espacios sociales. Cerrarlos no solamente no es ético ni democrático, sino que desafortunadamente en Colombia parece corresponder a una estrategia deliberada para impedir una solución pacífica. Y eso es bastante condenable, porque se está contribuyendo a desangrar la patria, porque la solución solamente es política, y voy a decirlo en un minuto con unas breves cifras. Somos 44 millones de colombianos, de ellos el 40% son personas menores de 25 años. Colombia es un pueblo muy joven. De esos 18 millones de jóvenes, el 30% viven en zonas marginales o áreas con influencia de la guerrilla. Estamos hablando de 18 millones, de 6 millones de jóvenes menores de 25 años. Y de ellos la mitad, más o menos, están entre los 12 y los 25 años. Es decir, esa es la población objetivo que la guerrilla tiene para alimentar sus combatientes. De otra parte, con muchísimos esfuerzos económicos, humanos y sociales, el Estado colombiano logra sacar de la guerra por vía de capturas, por vía de bajas o muertes, o por vías de deserciones, a 3.500 combatientes de las guerrillas por año. Esas son las estadísticas del Ministerio de Defensa. Y eso le cuesta al erario de los colombianos 616 millones de pesos, algo así como 200.000 euros. Mientras tanto, las FARC y las guerrillas
para reclutar o compensar la pérdida de esos 3.500 combatientes, les basta con reclutar a sus filas solamente el 0.01%, es decir, 3.000 muchachos jóvenes de esos, a un costo de 200.000 pesos, o un mercado, representados en un mercado o una remesa de alimentos para su familia de 200.000 pesos, que eso viene siendo como 60 euros. Y esto ocurre porque desafortunadamente en Colombia ser guerrillero no es una opción, una elección que tomen los muchachos. Es simplemente la única opción que tienen para salvarse del hambre. Y sus familias los entregan a sus muchachos, a veces hasta gustosos, porque en Colombia se dicen, o dicen ellos, por lo menos tienen los 3 golpes asegurados. Los 3 golpes allá son las 3 comidas, desayuno, almuerzo y comida. Y de esa manera evitan que sus niños terminen robando o sus niñas prostituidas en el pueblo vecino. Desafortunadamente esa es la triste realidad en unos sectores muy marginados de nuestra nación, donde el Estado muy poco hace presencia, donde no hay posibilidades ni siquiera para que puedan terminar la educación básica primaria, donde el padre de familia que ha perdido su trabajo porque fue fumigada la plantación de coca en la cual trabajaba, donde esos muchachos me contaban, yo veía allá y le preguntaba a esos niños entre 12 y 13 años, algunos de ellos jugaban carritos, 12, 13 añitos, alando con una piola, un carrito de madera que ellos mismos con una macheta, macheta le llaman un cuchillo grande, ellos mismos lo hacían artesanalmente, y eran niños de 12, 13 años, y la edad que tenían mis hijos cuando fui secuestrado. De la guerrilla, claro. Habían esos niños que, entonces yo les preguntaba, bueno, ¿y usted por qué está aquí? Y me decían, pues, porque mi mamá me entregó, porque en la casa no había comida, porque en la casa no habían zapatos, porque esa es la realidad del hambre y de la exclusión social. Luego, es cierto que las Fuerzas Armadas están haciendo lo que tienen que hacer, porque la humanidad no ha encontrado o no ha sido capaz de crear instituciones diferentes al ejército y a la policía para defender a la sociedad de los violentos, de la agresión de los violentos. En la historia no se conoce mejores instituciones que ellas, con todos los defectos que puedan tener. Y los ejércitos privados siempre han fracasado. Luego, están haciendo lo que deben hacer en contener a los violentos con algunos excesos y violaciones a los derechos humanos, porque todo hay que decirlo, que me niego a creer que sean una política de Estado. Sigo creyendo que a pesar de las múltiples, y son numerosas, las violaciones a los derechos humanos en Colombia, me niego a creer que sean una política de Estado, porque eso sería tanto como pensar que estamos frente a un Estado que hace terrorismo. Pero en Colombia hay desapariciones forzosas de dirigentes sindicales, hay desapariciones forzosas de personas que son indigentes en la calle y luego son registrados como guerrilleros y dados de baja por esa razón. Luego, el ejército colombiano con excesos que son reprochables, pero en el caso concreto del conflicto armado, pues está sacando de la guerra a 3.500 muchachos, y por otro lado, la guerrilla está reclutando a otro tanto de muchachos, y de esa manera el conflicto se está prolongando indefinidamente y se está desangrando la patria. Y si la acción militar no está al servicio de una acción política noble, pues entonces esos esfuerzos no solamente son también
ilegítimos porque no están contribuyendo a la paz, sino a desangrar una patria, y ese no es el deber de los dirigentes y de los gobernantes. Entonces, por esa simple razón, somos partidarios de una solución política porque es el único camino. Cerrar espacios y continuar cerrando espacios no es ético, no es democrático. Y estamos en Colombia a través de una organización que se llama Colombianos y Colombianos por la Paz, de la que formé parte inmediatamente después de mi liberación, que lidera la senadora Piedad Córdoba, tratando de abrir espacios para que por fin haya una solución racional al conflicto colombiano, que es perfectamente posible con unas reformas estructurales que se requieren y sin las cuales no habrá jamás paz en Colombia. Entonces, con esa presentación básica, o debo concluir que a pesar de todo esto, de que todos los días hay muertos por causa del conflicto colombiano, desde las más altas esferas se sigue afirmando que en Colombia no hay conflicto armado, y eso pues es tanto como querer o pretender tapar el sol con las manos. Entonces estoy dispuesto para las preguntas que ustedes quieran formular. Te estabas refiriendo, Sigifredo, a lo que la senadora Piedad Córdoba ha llamado en Colombia llegar al acumulado del cero, ¿no? Ella insiste en que ni gana ni pierde uno ni otro, y que por lo tanto no hay una salida evidente con la política de seguridad que en estos momentos está impulsando el Gobierno, y que es necesaria una solución de diálogo, de acuerdo por las dos partes. Pero antes de continuar por ese camino, si le parece, nos gustaría escuchar algunas pinceladas antes de entrar en el camino de la política, detenernos brevemente en el aspecto humano. Evidentemente hay un conflicto político, hay una situación de causas muy complejas sobre las que, si tenemos tiempo, algunas ya las ha esbozado usted, pero lo que están secuestrados son personas, son niños, son personas como usted que han sido privadas de libertad y en cuya vida se crea un paréntesis, antes aludíamos a él, irrecuperable, ¿no? ¿Cómo fue, en primer lugar, la experiencia de vida de esos 6 años hurtados? Y a continuación, si puede ser y brevemente, ¿es la libertad luego un peso? ¿Cómo se cosen ese paréntesis en las relaciones personales, en los amigos cuya pista se ha perdido, en los hijos que de repente tienen 7 años más y que no son aquellos que dejamos atrás, en la madre que ha envejecido 7 años, ¿no? ¿Cómo se reconstruye dentro esa experiencia trágica, ¿no? Sí. Yo creo que cada uno, como suelo decir, cada uno es como es. Yo creo que por lo que conozco, o lo que creo conocer de Sigifredo, yo creo que él ha ido reconstruyendo todos los días lo que la guerrilla intentaba destruir. Y esa es la fuerza del carácter de esa fuerza interior, como quien está diciendo, sí, pero a mí no. A mí no me vas a quitar lo único de precioso que tengo, además de todo lo demás que puede ir haciendo en mi vida, que es mi dignidad. Y esa lucha cotidiana por la dignidad, por no perderse de sí mismo, por no perderse de sí mismo, eso a mí me da como que una explicación para entender el tono con que él habla. Él está hablando como se nos estivera contando uma história, sencillamente. Quando lo escuchamos, sin saber lo que ha pasado, lo que ha vivido, diríamos que no pasó nada. Le contaron esta história e ele agora lhe aqui para contarla a nosotros.
Creo que es eso. La reconstrucción del ser en el momento mismo en que alguien intentaba destruirlo. Sí, lo más duro del secuestro no son las cadenas. Lo más duro del secuestro no es ni siquiera el maltrato o la humillación que se recibe, porque el solo estar sin libertad es por sí solo una enorme humillación. Lo más duro es la carga emocional que lleva el secuestrado por causa de la ausencia de sus seres queridos. De alguna manera, los seres humanos estamos hechos para vivir en sociedad y vivimos especialmente de los afectos. Los afectos, el amor, la amistad, los sueños, el trabajar por ellos, constituye la fuerza arrolladora de la vida. Lo que hace posible que vivamos es la esperanza, es el deseo de concretar lo que mentalmente esperamos que sean nuestros días. Y los días que uno tras otro son la vida, como lo dijo un poeta colombiano, Aurelio Arturo, pues se van pasando en la ausencia de esos seres queridos, se nos va pasando la vida en una impotencia enorme. La impotencia duele más que la crueldad, porque es que no podíamos hacer absolutamente nada. Los secuestrados, en el caso de los secuestrados extorsivos, todo secuestro es una infamia. Los secuestrados extorsivos, o por razones económicas, tienen la posibilidad de que sus familias vendan el carro, la casa, lo que tengan y puedan salvarlos. Los secuestrados políticos no teníamos ni siquiera esa posibilidad, porque nuestra libertad dependía única y exclusivamente de que un señor llamado presidente de la República y unos señores integrantes del secretariado tuvieran la voluntad de suscribir un intercambio de prisioneros. Entonces, la carga emocional ante la impotencia, ante la crueldad, ante la ausencia, el sentir que uno está muriendo de olvido, porque hay algo más duro que la muerte. Si hay algo más duro que la muerte es el olvido, y sentíamos el olvido de la sociedad colombiana, sentíamos la indolencia, o al menos allá se piensa que es así. La sociedad colombiana vino a despertar, paradójicamente, y a reaccionar positivamente y a demostrar un enorme grado de madurez desconocido antes, a partir del asesinato de mis compañeros. Mis compañeros fueron asesinados el 18 de junio del año 2007. 8 días después, una semana después, hubo en Cali una gran manifestación. La ciudadanía caleña salió, la ciudadanía vallecaucana salió a decir no más a las FARC, a estos actos de crueldad y de barbarie. Posteriormente se desataron otra serie de marchas, el 4 de febrero, el 6 de marzo, el 20 de julio, el 28 de septiembre, durante todo el año 2008, en las cuales la sociedad colombiana marchó y se volcó a las calles por millones. También lo hicieron los colombianos en todas las ciudades del extranjero, del exterior donde estuvieran, y muchos extranjeros, y aprovecho la oportunidad para agradecerles a ustedes, marcharon exigiendo respeto a la dignidad del ser humano, exigiendo la libertad, exigiendo el derecho a la vida, exigiendo un intercambio de prisioneros, porque es la única posibilidad de salvar la vida de esos seres humanos, de los cuales hoy todavía hay 22 amarrados a un árbol, encadenados con una cadena a un árbol,
desde hace más de 10 y 11 años en algunos casos. ¿Cómo puede construirse, y hablo para las FARC, un proyecto político de una sociedad más justa cuando hacen eso? ¿O cómo puede hablarse de justicia social desde el otro lado, desde un gobierno, cuando no se hace nada para defender o para salvar la vida de quienes el único delito que han cometido es precisamente luchar para defender a la sociedad colombiana de la agresión de los violentos? Entonces, en un acto de insensatez absoluta, incomprensible, se han planteado falsos dilemas, como que si en Colombia hay o no hay conflicto armado, o como si que las FARC son o no terroristas, mientras los secuestrados se nos mueren. Cuando el primer deber ético y político de un jefe de Estado es tener la vida como principal razón de Estado. Y eso está por encima de cualquier principio de firmeza, de cualquier consideración sobre show, de cualquiera de las argumentaciones que equivocadamente se han expresado como excusas para negarse a salvar esas vidas humanas. Estar en contra del terrorismo y en favor de salvar vidas humanas no puede ser considerado una incoherencia. Mucho más cuando el diálogo es la única posibilidad de salvar vidas humanas, como en el caso de Colombia. Eso, más que o lejos de ser una incoherencia, es una obligación moral, repito. Y de otra parte, es equivocado seguir pensando o pretextando que la lucha antiterrorista exime del deber de cumplir con el derecho internacional humanitario, porque este no se hizo, y es un logro de la humanidad que se hizo no para acabar con las guerras, sino para reivindicar la dignidad de los seres humanos y para salvar la vida de quienes terminaron atrapados en medio de un conflicto y no tienen ninguna otra posibilidad de sobrevivir, si no es mediante un intercambio de prisioneros. Pero en Colombia, desafortunadamente, como lo dije a mi regreso de la selva, en esas declaraciones que escucharon, 55 años de guerra parece que nos han cegado la razón y nos han cegado el corazón. Nos hemos vuelto insensatos, nos hemos vuelto indolentes. Y lo peor es que cuando la intolerancia y la violencia se legitima desde los discursos del poder, el ciudadano de a pie se siente autorizado para hacer lo mismo y para seguir y repetir esa conducta. Entonces, cuando desde un extremo, desde la oposición se descalifica al presidente como paramilitar, o cuando el presidente descalifica a sus opositores como terroristas, y de eso no se han salvado ni los magistrados de las altas cortes de justicia en Colombia, y ni siquiera jefes de estados de países vecinos. Cuando la intolerancia reina, como reina en esa radiografía de la realidad que hizo el maestro en Ensayo sobre la ceguera, entonces la condición humana da rienda suelta a sus peores pasiones y se construye una muralla mental que impide que el diálogo sea posible. Y cuando no es posible el diálogo, entonces la violencia aflora y es imposible construir los consensos necesarios para solucionar nuestros principales problemas. Luego, es necesario insistir, es necesario encender velas, es necesario continuar con la racionalidad, con las propuestas y sobre todo, quiero decirles, las víctimas, a pesar de haber sufrido lo indecible por culpa de la intolerancia de unos y otros bandos, tenemos el deber moral y el deber ético de enviar un mensaje
de optimismo, un mensaje propositivo, pasar de la denuncia a la propuesta, de dar ejemplo, porque nuestras nuevas generaciones no pueden construir sus vidas sobre mensajes del odio, sobre mensajes de venganza. En mi caso personal, desde el primer día, fue muy duro. Yo les voy a confesar algo. La carga emocional del secuestro podía soportarla haciendo ejercicios de memoria, recordando desde las clases que recibí en kinder, en mi primaria, quiénes eran mis compañeros. Por cierto, aquí en Lanzarote me he encontrado algunos compañeros de mi educación básica primaria, recordando, por ejemplo, los temas que vi en primer semestre de Derecho, y así, recordando las personas que habían pasado a lo largo de mi vida. Otro ejercicio era de imaginación creativa, pensando qué iba a hacer cuando llegara, cómo construir mi vida, y en eso había pensado dejar la política. No estaba la política en cambio sí estaba, pues, otras actividades, entre ellas yo tengo el hobby de leer, me gusta la literatura y especialmente la poesía, y también me gusta el deporte, y también me gusta escuchar música, especialmente a Serrat en español. Bueno, empecé a dedicarme a otras cosas muy diferentes y seguir ganándome la vida como profesor. Pero después del asesinato de mis compañeros, debo confesarle, maestro, yo sentí odio por primera vez en mi vida. No lo había sentido ni siquiera ante y por los asesinos de mi padre, que sé quiénes son y dónde viven, pero sí lo sentí cuando asesinaban a mis compañeros. Y pasé unos 4 meses en absoluta depresión, donde no quería hacer nada, ni siquiera releer ni recordar. Fueron 4 meses, los 4 meses más difíciles de mi vida. Pero después de que empecé a procesar ese duelo, tomé la determinación, y cuando me bajé de ese helicóptero, como usted lo dice en alguna de sus obras, maestro, salí por la puerta de las decisiones y consideré que hay mucho que hacer en Colombia. Colombia es un país hermoso, ¿sí? Como lo dije lo dije en esa ocasión, ustedes lo vieron allí, ni siquiera la barbarie de los paramilitares, la barbarie de la guerrilla, de las guerrillas, ni siquiera la barbarie de la delincuencia común, ni siquiera los políticos corruptos, ni siquiera muchas cosas han logrado que la grandeza espiritual y el alma de los colombianos sea abatida, y tenemos un país que estoy seguro se va a reconstruir en poco tiempo. Y además de eso, como lo decía Nietzsche, Fernando, toda gran nación se ha construido sobre un gran crimen. Yo creo que todas las masacres que sumados a lo largo de este siglo son más de 1 millón los muertos que ha producido la guerra en Colombia, más de 5 millones de desplazados, masacres tan bárbaras donde los paramilitares llegaron a cortar, a mutilar seres humanos vivos, donde luego jugaron fútbol con sus cabezas. Masacres tan horrendas como esas y como las de mis compañeros tienen que servirnos para que la sociedad colombiana reaccione y continúe reaccionando como lo ha venido haciendo después de la masacre de mis compañeros. Sobre esa dificultad, el pueblo colombiano se va a erguir y va a construir la paz y va a construir una gran nación. La paz es posible, el problema ya se ha hecho visible ante el mundo, y en esto debo resaltar el
la labor de los medios de comunicación en Colombia, han hecho visible el drama no solo de los secuestrados, sino de los desplazados y de las víctimas del secuestro, de la guerra en Colombia. Esa visibilidad es el primer paso en la solución de los problemas. La sociedad colombiana ya ha dado muestras de madurez, y cuando un pueblo se decide, cuando un pueblo asume el liderazgo de su propio destino, la solución está cerca, y por esa razón es que yo estoy completamente seguro que el próximo gobernante de Colombia, sea quien fuere, ojalá sea Piedad Córdoba, porque esa mujer que comparé con la esposa del médico, no solo es una mujer valerosa, sino que tiene una propuesta de paz muy clara para los colombianos. Ha sido víctima del secuestro, ella fue secuestrada, su hija fue desaparecida, la desaparecieron 4 años. Es una defensora comprometida de los derechos humanos y de lo que en Colombia llaman causas perdidas, defensora de los negros, de los indígenas, de los grupos vulnerables, de las mujeres, de la población de homosexuales, transexuales, gays. En todas las causas perdidas, como se dice, ahí está ella, y a pesar de todas las descalificaciones de las cuales ha sido víctima, porque además es de carácter y, como dicen en Colombia, echada para adelante, y esa mujer, yo creo en ella porque su proyecto es ético. Su proyecto contempla la vida, la libertad y el respeto absoluto a nuestros principales valores como sociedad, por encima y a la democracia como por encima de cualquier otra consideración. Personas inteligentes las hay muchas, que hablan muy bonito las hay muchas, maestro, pero de nada nos sirve tener inteligencia si no sabemos usar la conciencia. Así dice una canción popular de salsa que la compuso Rubén Blades, quien hoy es ministro en Panamá. Y entonces yo creo en ese proyecto. Pero ¿por qué entonces no es posible el acuerdo humanitario? ¿Qué es lo que está impidiendo en estos momentos que se avance en la línea del acuerdo humanitario? Yo creo, básicamente… Perdón, el acuerdo humanitario en Colombia es el intercambio de secuestrados por los apresados por el ejército. Fundamentalmente porque hay 2 equivocaciones de lado y lado. Una equivocación es que el gobierno considera que sentarse a hablar con terroristas es legitimarlos como actores políticos. Y eso no es cierto, y es una equivocación fundamentalmente porque el conflicto armado colombiano tiene unas profundas raíces sociales y las FARC nacieron como grupo rebelde e insurgente, luego son rebeldes e insurgentes. Pero también cuando se encontraron con el narcotráfico y participan de ese negocio, cometen otro delito que se llama narcotráfico, y también cuando asesinan, pues cierto, pues son delincuentes que cometen asesinato. Cuando secuestran, ¿sí?, hacen secuestro, cuando masacran se convierten en delincuentes de lesa humanidad. Luego ellos tienen esa múltiple condición, y sentarse a hablar, repito, con terroristas para salvar vidas humanas no los convierte automáticamente en simples actores políticos, olvidando o borrando su verdadera condición de masacradores, de secuestradores. Luego la paz debe contemplar una solución integral para todo eso, sin impunidad. Y lo otro es, la otra equivocación es por parte de las FARC, es que consideran lo contrario. Ellos creen que si logran un intercambio de prisioneros, la comunidad internacional va a volver a verlos, porque en Europa se creyó que ellos eran una especie de Robin Hood. Y ellos consideran o creen que logrando un intercambio de prisioneros van a ser vistos por la comunidad internacional como un Estado en ciernes.
Y eso también es equivocado, porque la gran verdad es que las FARC no tienen un proyecto político. La gran verdad es que las FARC hoy día, por causas de la misma guerra, no le proponen al país, desde hace más de 10 años, lo único que hablan es de intercambio de prisioneros. No tienen una sola propuesta de cómo va, cuál es el Estado, cuál es la nación, cuál es la sociedad que quieren. Entonces, eso lo dijeron por allá en 10 puntos, en el año 94, que hicieron la última conferencia, y desde entonces no han vuelto a hablar de propuestas, y además las hicieron de una forma muy gaseosa, y cada que se les dice a ustedes qué proponen, dicen, no, vengamos, dialoguemos y construyámoslo entre todos, porque la dinámica frenética de la guerra que los mantiene escondidos, les ha impedido probablemente tener tiempo para diseñar una propuesta para el país que quieren hoy día. Ahora, ese no es el obstáculo, hay que ayudársela a diseñar, ¿sí? Pero esa es la verdad, no le proponen al país nada desde hace muchísimos años. Hace muy pocos días, la senadora Piedad Córdoba, creo que desde Argentina, decía, en marzo tenemos que llegar al punto de que las FARC y el gobierno se estén sentando en algún país. A más tardar, en abril, tienen que estar sentados gobiernos y FARC. Tiene que ser así, para que darle más largas. Ojalá pueda ser así. Hay muchas facetas que, naturalmente, en esta breve conversación, a pesar de que ya estemos prácticamente en el tiempo que nos habíamos dado para conversar sobre su experiencia de secuestro y también sobre las posibles vías de solución al conflicto armado en Colombia, a la vulneración de los derechos humanos, pero también a la situación de injusticia social que efectivamente desde distintos sectores comprometidos de la sociedad se señala como la razón profunda de la situación que se está viviendo, nos quedan al margen de tener la oportunidad de conversar con usted, Sigifredo, de estas cuestiones o del papel que están jugando los grupos paramilitares y el gobierno norteamericano, de ver si ahora con el cambio del gobierno Obama, en el que tantas esperanzas en tantos lugares del mundo se están depositando, puede haber una posibilidad también para que, en fin, no haya la pretensión de tomar el conflicto armado de Colombia para frenar otro tipo de respuestas políticas que se están dando en la región, como puede ser la revolución bolivariana, etcétera, ¿no? Que probablemente son fenómenos interconectados. No tenemos tiempo para entrar todo por ahí. A mí me gustaría dar al público ahora, muy brevemente, la oportunidad de hacer 2, 3 preguntas, no más, damos una respuesta, en fin, lo más ajustada posible y después pues tendremos que ir cerrando el acto. Le cederemos la palabra a José y también a Sigifredo para ir cerrando. ¿Alguna pregunta? Una por aquí, por favor. ¿Qué es lo que exactamente o concretamente pretenden los de la FARC que por lo visto el gobierno legalmente instituido no se lo conceden? Aquí en España tenemos un caso que no es equiparable quizás, pero sabemos que lo que quieren los terroristas, ¿no? Ahí en Colombia, ¿qué es lo que quieren concretamente? Que por lo visto el gobierno no se lo concede para armar esa lucha. Yo pienso, y es bueno explicar, que la paz no depende de voluntarismos, de que un día se despierte el presidente o el comandante de las FARC a decir quiero hacer la paz, sino que depende de condiciones objetivas para ello. Y son 2 condiciones básicas. Una es que las partes necesiten de la negociación política y otra es que las partes se beneficien con la solución, con la eventual solución. Que las partes necesiten de la solución política, pues obviamente la sociedad colombiana lo requiere y las FARC hoy lo requieren, antes no lo requerían. Hoy lo requieren porque las fuerzas militares se han organizado mejor, están mucho más poderosas y tienen arrinconadas a las FARC, pero lejos de ser destruidas. Repito, están concentradas en lo más profundo de la selva, pero están lejos de ser destruidas. Y la segunda, para que haya paz, es que se beneficien las partes con la solución, y mientras se siga ofreciendo única y exclusivamente una propuesta de rendición,
las FARC no se van a entregar. Y aquí entro a responder su pregunta, ¿qué es lo que quieren las FARC? Lo que quieren las FARC, pienso yo hoy, que la balanza de la ecuación militar es favorable a la sociedad colombiana, y eso va a presionar una solución política, y por eso creo que las condiciones están dadas. Las FARC, pienso yo, que hoy lo que quieren es un espacio político para lograr o intentar contribuir al diseño de lo que siempre han predicado, que es una sociedad más justa, por lo menos que le den un espacio para ello. Pienso yo que eso es lo que quieren, porque se han dado cuenta que ellos mismos labraron su propia tumba, que ellos mismos, con su barbarie, con las masacres que han cometido, se han hecho más daño del que ha podido causarles el propio ejército con sus bombas y con sus acciones. Luego ellas se han autodestruido políticamente, porque ninguna revolución en la historia de la humanidad ha triunfado sin apoyo popular. Y el pueblo colombiano hoy los repudia por sus acciones. Por eso es que repito, ¿sí?, que si algo le ha hecho daño a las FARC en el pasado reciente, es la masacre de mis compañeros. ¿Y qué quieren? Para algunos vemos es como una oportunidad de contribuir en una mesa de negociación a decir queremos una sociedad más justa, a participar de un gran consenso nacional. No lo dicen porque ellos piensan que decirlo es mostrar debilidad y presentarse como derrotados en una mesa de negociación. Pero la gran verdad es que están, su único camino, no van a ser exterminados en 10 o 15 años, puede demorarnos 20. Pero también es cierto que a base del asistencialismo que está realizando el Estado con los pocos recursos de que dispone el Estado colombiano, no va a lograr sacar el pueblo de la pobreza en 100 años. Y luego así, no hubiese FARC en 20 años o en 30 años, aunque algunos dicen que no habrá FARC en el próximo, en el año 2010, eso es una gran equivocación por lo menos, ¿sí?, para no decir una gran mentira. El Estado sí tiene, hoy día las Fuerzas Armadas están haciendo su papel y están muy fortalecidas. Hace 10 años no la tenían, pero hoy día sí la tienen, entre otras cosas por la ayuda del Plan Colombia. El Plan Colombia que se estableció para combatir el narcotráfico ha permitido mucho dinero para que las Fuerzas Armadas se armen, y de esa manera han logrado y tienen, repito, por la solución militar, por lo que le acabé de explicar, porque sacan de la guerra 3.500, pero por otro lado, por razones del hambre, están entrando otros. Luego, el proyecto, o sea, la estrategia militar exclusiva no va a acabar con el conflicto en 20 años. Y de esa manera, si no hay una propuesta audaz de paz, vamos a desangrar la patria. Y nada justifica desangrar la patria. Entonces, hay que apretar, pero acompañar con una propuesta audaz y generosa de paz, que es lo que estamos exigiendo. Si no, simplemente se van a malograr los esfuerzos económicos y militares con un agravante, y es que la guerra en Colombia está financiada con recursos provisionales. Esto es, con un impuesto a la guerra que pagan los capitales superiores a 1 millón de euros, y con los recursos del Plan Colombia, y ambos recursos se acaban el próximo, los recursos del Plan Colombia están siendo disminuidos, del Plan Colombia están siendo disminuidos por el Congreso de los Estados Unidos paulatinamente, y en la crisis mundial van a seguir disminuyendo, y en Colombia el impuesto a la guerra está vigente hasta el próximo año. Vamos a ver si hay una pregunta más del público, recogemos una más y pasamos ya al cierre. ¿Hay alguna cuestión? Sí. De las guerrillas es fundamentalmente, se fortaleció mucho más con los dineros del narcotráfico. ¿Cuál es la posición?
frente a ese tema que además ha minado toda la sociedad, ¿no? Sí. A ver si algún día cogemos el toro por los cuernos. Claro. Como lo decía anteriormente, el narcotráfico es el combustible del conflicto armado colombiano, y además de que la solución militar exclusiva no es lo que nos vaya a conducir a la paz, el narcotráfico está alimentando el conflicto con los recursos para que la guerra se prolongue. Y lo que se quiere, el problema del narcotráfico es un fenómeno que sobrepasa las fronteras colombianas. Para decirle algo, si la Unión Europea y los Estados Unidos controlaran sus fronteras, pues la droga no ingresaría al mercado europeo y norteamericano, y sencillamente el negocio no existiría. De otra manera, Colombia ha puesto cualquier cantidad de muertos en la lucha contra el narcotráfico. Los esfuerzos que se han hecho a nivel institucional, a nivel social, son enormes. Y Colombia es el país que más costos humanos ha puesto en esta lucha contra el narcotráfico, pero se necesita, para la solución del narcotráfico, es un problema transnacional y se necesita una solución transnacional. Si no, los colombianos exclusivamente no somos capaces ni podremos acabar con un negocio mientras hayan millones de consumidores demandando ese negocio, demandando ese producto en los mercados internacionales. Muchas gracias, Sigifredo. Vamos a concluir el acto con una llamada desde Colombia a la senadora Piedad Córdoba, que va a saludarles. Este acto se está retransmitiendo en directo en estos momentos a través del canal de televisión de Internet de la Fundación César Manrique. Se está transmitiendo y mañana se podrá descargar y se podrá ver, en fin, en todos los lugares del mundo. Ya hoy hemos recibido pues numerosas llamadas desde los medios de comunicación de Colombia interesados en el acto que se iba a celebrar. Y, en fin, sí me gustaría recordar, mientras nos pasan la llamada con la que vamos a concluir, que no hemos aludido a una declaración que nos sorprendió enormemente cuando se liberó a Sigifredo López, en la que hizo una alusión a que una de las peleas, y lo cito textualmente, la gran pelea que dábamos todos era simplemente para que nos respetaran, para que nos dijeran Señor, para que no nos dijeran hijo de tantos. Esa pelea diaria por la dignidad de un trato cuando no se tenía nada. Sigifredo dice, lo único que teníamos y que podíamos era pedir que nos trataran dignamente. Estuvo en el umbral de poner en riesgo su vida. De hecho, le costó que le separaran de sus compañeros, y milagrosamente también, con el dolor de la pérdida de sus compañeros diputados, a él le salvó la vida. En fin, pasamos con la llamada. En este momento está desde Colombia la senadora. Senadora, usted, para que la gente salude, va a presentarla. No, me embobé. Bien, pues hable, senadora. Estamos aquí escuchándola. Sí, te mando un beso, un abrazo muy grande. Muchas gracias por llamarme. Un abrazo muy grande a todos los que están allá acompañándonos, pero de manera muy especial a ese maestro de luz, el maestro José Saramago, a su esposa. A ver, muchas gracias por inspirar la vida de mucha gente, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, pero para nosotros de manera muy especial, porque esa inspiración nos tiene que servir de guía para que Colombia sea el país que queremos, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, un país lleno de paz, un país donde renazca la esperanza, donde lo que se refleje sea la mayoría de la gente que es gente buena, trabajadora, honesta, y
porque definitivamente, a pesar de la tragedia que ha vivido Sigifredo, también ha sido una inmensa oportunidad para decir cosas bonitas, para contar cosas bellas y sobre todo para darle un peso muy importante a la literatura en la vida de la gente. Maestro, muchas gracias. No me cansaré de agradecerle y que la vida me dé la oportunidad de poderle estrechar la mano y darle un fuerte abrazo en nombre de este país de Colombia que es tan bello y tan hermoso. Ya le paso al maestro. Senadora, pues encantado de oírla y decirle que yo no veo nada que nos está haciendo todo aquí en Lanzarote es Sigifredo, porque el ejemplo de valentía, de dignidad de don Bruno que le caracteriza es realmente extraordinario. Y ahí la senadora Piedad Córdoba ya es para nosotros un referente no solo político, sino también ético, y eso no hay nada que o pague. Yo espero conocerla un día, esperamos nosotros ambos, nosotros, Pilar y yo, llegar a conocerla un día, y si se puede, en una situación de paz, que es lo que está necesitando Colombia, y no solo Colombia, el mundo. Le agradezco muchísimo, un abrazo muy fuerte, y que siga con esa, y que siga siendo la mujer del médico. Que siga siendo la mujer.